Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, donde la voz del pueblo resuena con más fuerza. Antes de comenzar, suscríbete al canal y comparte con tus amigos para que podamos llegar a más personas. Te agradezco que nos visites. Comenzamos. Expatriaciones forzadas de Hamlet Labastida y Catherine Bisquet, otra escupida del régimen cubano a la ONU. ¿Por qué justo cuando su imagen está más dañada, La Habana recurre nuevamente a una práctica denostada a nivel internacional y por la que ya fue requerida por 4 relatores especiales de la ONU? Expresamos una grave preocupación por las expatriaciones forzosas y amenazas de expatriación forzosa de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas sociales y políticos en Cuba. Las expatriaciones forzosas enunciadas incluyen casos en los que las autoridades estarían directamente involucradas en la expulsión física de los afectados. Así se expresaron en la Organización de Naciones Unidas el 4 de septiembre de 2009 cuatro relatores especiales, al denunciar la expatriación forzosa de 72 cubanos por parte del régimen, como para dejar claro una vez más cuánto valor confiere a la ONU y al Consejo de Derechos Humanos de la cual es miembro. 2 años después, el régimen cubano expatria a artistas como Hamlet Labastida y la poeta Catherine Bisquet. La Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que el Estado cubano es signatario, estipula el derecho de todo individuo a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. El artículo 9 reconoce específicamente a las personas el derecho a no ser arbitrariamente detenidas y presas o desterradas. El Estado cubano firmó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos el 28 de febrero de 2008. Aunque no lo han ratificado, la firma implica el compromiso de abstenerse, realizar acciones que violenten el trato. Su artículo 12 dispone que nadie podrá ser expulsado del territorio del que es nacional, ni ser privado del derecho de regresar al mismo. La propia Constitución cubana parece respaldar ese derecho al establecer en su artículo 52 que las personas tienen libertad de entrar y permanecer, transitar y salir del territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por ley. Pero ¿cuál ley? Ninguna. Las leyes cubanas no recogen el procedimiento de expatriación forzada y destierro. No existen los términos ni nada relativo a su tramitación en el ordenamiento jurídico nacional, por lo que los destierros de Labastida y Bisquet y los de otros cubanos que lo han sufrido son ilegales, de acuerdo a las propias leyes del país. Con muchas prácticas de régimen, además de violar derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Pero ¿por qué el régimen, justo cuando su imagen está más dañada por la represión desatada contra los manifestantes del 11 de julio que el mundo pudo ver, pese al apagón del internet, recurre nuevamente a una práctica denostada a nivel internacional y por la que fue requerido por 4 relatores especiales de la ONU? ¿Por qué, pese a la reciente resolución de condena aprobada por el Parlamento Europeo, el régimen destierra a 2 intelectuales? Primero, porque las condenas en la ONU no implican en la práctica más que un gesto político sin ninguna consecuencia de peso. Ser un violador de derechos humanos no ha impedido que el régimen integre al Consejo de Derechos Humanos, por lo que desprestigia y resta credibilidad al organismo. Además, hasta el momento, las violaciones del régimen no han dado al traste con el acuerdo de diálogo político y cooperación con la Unión Europea. Segundo, porque el cargo de incitación a delinquir era ridículo. Hamlet Labastida cumplió prisión 3 meses sin juicio, por una idea para un proyecto artístico, sobre la cual la seguridad del Estado supo porque incurrió en el delito de abuso de autoridad al violar la correspondencia privada del artista y la activista Tania Bruguera. Según el Código Penal, el funcionario público que con el propósito de perjudicar a una persona y de obtener un beneficio ilícito ejerza las fuerzas inherentes a su cargo de modo manifiestamente contrario a las leyes o se exceda arbitrariamente de los límites legales de su competencia, incurre en sanción de privación de libertad de 1 a 3 años. El régimen no habría podido probar en un juicio que Hamlet Labastida había incitado a una o más personas a cometer un delito, y dejarlo libre no era una opción. Era preciso amedrentarlo y quebrar su espíritu, afectarlo psicológicamente para luego darle a escoger entre el destierro y la cárcel.
El acto del régimen ha sido incluso más ilegal con Catherine Bisquet, quien no estaba y sin embargo había sido víctima de acoso, coacción, privación ilegal de libertad, con prisión domiciliaria por 65 días, tortura psicológica, detenciones ilegales y amenazas de procesamiento. Si existía alguna posibilidad real de encarcelarla, ¿por qué no la procesaron? ¿Por qué recurrieron a un mecanismo ilegal? Porque no tenía un solo cargo serio y de peso contra ella, y no siempre resulta fácil fabricar delitos. Mejor aguantar las críticas de la opinión pública internacional con ellos fuera de Cuba, que mantenerlos en foco mediático a tenerlos presos y bajo acoso del país. Dejarlos libres dentro de Cuba, lo que no hubiera sido un acto de generosidad, sino de respeto a los derechos de los cubanos que piensan diferente, no reportaba ganancia. El régimen teme a la influencia que pueda tener los artistas intelectuales en los jóvenes, más después del 11 de julio y en vista de la convocatoria a una nueva manifestación del 20 de noviembre. El destierro constituye la institucionalización de la frase "que se vayan", que las turbas pro-castrismo gritaban a quienes optaban por discrepar de Fidel Castro y su comunismo. Pero ya el régimen no emplea contra quienes quieren irse, sino justamente contra los que están dispuestos a cambiar las cosas desde adentro. Continuando con las noticias. Resucita la empresa privada en Cuba con la aprobación de 32 pymes. La mayoría de los negocios autorizados ya funcionaban por cuenta propia y 10 de ellas habían exportado previamente. Los datos de las primeras 35 empresas aprobadas por el gobierno dentro de la nueva legislación sobre las MIPYMES, que en su mayoría proceden de la reconversión de negocios por cuenta propia, 20 de estos negocios ya estaban en funcionamiento, por tanto, el 57% de total, mientras que las 15 restantes son de nueva creación. La reforma está propiciando más la conversión de lo que ya existe que la aparición de estructura económica nueva, y eso no es bueno y debería ser objeto de la máxima atención, por lo que el sector empresarial necesita en Cuba ensanchar su base por esta vía de conversión de unas actividades en otras. No lo conseguirá. Elías Amor, muy crítico con la norma, reprocha al régimen que escoja no solo a las empresas beneficiadas en primer lugar, que deben permanecer a los sectores estratégicos, sino que mantenga cierta inseguridad jurídica al estar contemplada la expropiación de la institución. Aun cuando este modelo de empresa no sea el más adecuado para funcionar en una economía, su entrada en vigor supone un rechazo a las actuaciones predeterminadas por el régimen comunista, señala el economista cubano radicado en España, y abre una puerta de esperanza tras ese vacío histórico solo suplido por maltrechas empresas estatales e ineficientes organismos del sector presupuestado que nada tiene que ver con el espíritu empresarial privado, el regreso de la empresa privada a la economía cubana, aunque sea con un corsé asfixiante de injerencia, limitaciones y arbitrariedades políticas. Es una magnífica noticia para quienes creemos en estas entidades como agentes de cambio económico y social. Y bien amigos, así terminamos con el reporte de la jornada. No olvides suscribirte y compartir con tus amigos y familiares. Con tu apoyo llegaremos a más personas. Patria y vida.